Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los medios de comunicación por su presencia. Queremos compartirles, quiero agradecer la presencia de las diputadas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias, queridas diputadas. Hoy presentamos un punto de acuerdo haciendo una condena enérgica y exigiendo dos cosas muy puntuales. Primero, queremos condenar cualquier actuación judicial que vaya en contra del interés superior de la niñez, como podría constituirse en el caso de la sentencia absolutoria emitida por el Poder Judicial del Estado de México a través del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela en favor de Alejandro N. Exhortamos al Poder Judicial del Estado de México para que en el desahogo de las siguientes etapas de impartición de justicia del caso de abuso sexual de la menor de 4 años se resuelva con apego al interés superior de la niñez y con perspectiva de género, considerando el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de la víctima para que de manera pronta y expedita se haga justicia. Quiero agradecer también a Victoria Figueiras Treviño, madre de la víctima. Muchas gracias. Victoria, no están solas. Estamos hartas de que no haya justicia, hartas de ver impunidad y, por supuesto, agradecerle también a las organizaciones Pacto por la Primera Infancia y World Vision que hoy nos acompañan y que ahorita harán uso de la palabra. Queremos también exhortar al Consejo de la Judicatura a que inicie una investigación exhaustiva en relación al desempeño y actuación del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, particularmente en lo que se refiere a la sentencia en comento, por considerar presumiblemente que dicha sentencia no se apega al interés superior de la niñez, a la perspectiva de género y no considera el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de la víctima. La sentencia emitida ignora los derechos de niñas, niños consagrados en la Constitución política y revictimiza a la menor de edad violando sus derechos humanos. Recordemos que todas las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de abusos de cualquier tipo. Esto no es opcional. Las niñas y los niños tienen derecho a una vida libre de violencia, derecho a la integridad personal y derecho a la restitución inmediata de sus garantías. Es indignante seguir presenciando este tipo de actos cuando en México, de acuerdo con los registros de lesiones 2019-2022 de la Secretaría de Salud, solamente en 2022 hubo 9,929 casos de abuso infantil. El 92% de las víctimas fueron mujeres. A nivel nacional, casi 1 de cada 5 casos de las víctimas de violencia sexual comunicaron que sus violentadores fueron las y los parientes distintos a la madre, madrastra, padre o padrastro. 75.2% de los casos donde se cometió el delito fue en una vivienda, donde deberían estar seguras nuestras niñas. Así que quiero agradecer a las organizaciones, a 50+1 también, capítulo Estado de México, y particularmente al capítulo Naucalpan, que Patti Elton estuvo muy atenta de que le diéramos seguimiento a este caso, no solamente como colectivo, sino también aquí desde la más alta tribuna del país. A mis compañeras Melissa Vargas, Mariana Nazar, muchas gracias. Y si me permiten, antes de que le demos el uso de la palabra a Victoria, yo quisiera pedirles a World Vision que pudieran hacer uso de la palabra, la representante de World Vision, porque de verdad es indignante y de verdad tenemos que estar muy claros como sociedad, no solamente para que se haga justicia, sino sobre todo para prevenir. Adelante. Gracias, con permiso. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, diputada Ana Lilia Herrera. Desde World Vision manifestamos nuestra profunda indignación relacionada con la decisión del juez Juan Manuel Alejandro Martínez, emitiendo un fallo absolutorio para Alejandro N. por un caso de abuso sexual en contra de su sobrina de 4 años. Con la información pública al momento conocida, lamentamos, como lo dijo la diputada Ana Lilia, la no priorización del interés superior de la niñez
Niñez, establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014. El abuso sexual, en cualquiera de sus modalidades, es una muestra clara de que deben existir mecanismos más fuertes para la protección integral de niñas, niños y adolescentes en México. Adicionalmente, la sensibilización de las personas funcionarias públicas debería priorizarse, ya que brinda herramientas fundamentales para entender los peligros a los cuales están expuestos, y como lo comentó la diputada, la casa o el hogar es muchas veces el lugar en donde mayormente suceden las violencias contra estas poblaciones. Exhortamos al Poder Judicial del Estado de México a que se esclarezcan estos acontecimientos y las razones que acompañan la resolución del juez Juan Manuel Alejandro. Finalmente, la seriedad y la responsabilidad requerida para garantizar la justicia imparcial debería partir en todo momento desde la no revictimización, así como garantizar que el Estado mexicano establezca todas las medidas para que niñas, niños y adolescentes estén seguras y seguros en todos los espacios en los que habitan y transitan. Gracias. Gracias. Adelante, Victoria, si quieres. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, diputadas colectivos. Gracias por la invitación. Bueno, como bien saben, pues es un caso que ya se ha hecho mediático, que es un caso que pues ustedes pudieron ver cómo el juez Juan Manuel Martínez Vitela dio un fallo absolutorio al agresor de mi niña. Voy a dar contexto de cómo fue la historia, cómo me enteré y cómo hemos vivido todo este proceso durante 2 largos años, luchando contra todos, contra todo, contra el mismo sistema, contra la misma familia, en fin. Esto pasó en el 2022. Este hecho fue el 26 de febrero del 2022. Quiero hacerles saber, y también les hago un llamado a los padres, que presten mucha atención cuando los niños empiezan a dar gritos de ayuda, en donde empiezan a manifestar por medio de comportamientos extraños y diferentes, que uno esté alerta, que uno esté siempre atento a lo que los niños están tratando de darte a entender. ¿A qué voy con esto? A que obviamente mi niña, el 7 de abril del 2022, tanto a mí como a su papá, nos confesó que su tío había abusado de ella en el área de la cocina cuando el padre las llevó a una visita por la noche. Obviamente, cuando la niña me confiesa todo esto, yo tomo la decisión de grabar y tener esos videos como unas evidencias, porque esto había pasado bajo el cuidado del padre. Soy divorciada y obviamente en el convenio venía estipulada las visitas con el papá cada 15 días. Cuando la niña confesó esto, por supuesto, lo primero que hice fue manifestárselo al papá y le dije: oye, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron las niñas en casa de tu hermano? Y él me dijo: finales de febrero. Corroboré en el calendario y efectivamente el último fin de semana de febrero le tocaron a él, que es el 26 de febrero del 2022. Acude el papá a hablar con la niña cuando yo le mandé el video donde la niña estaba contando todo lo que vivió. Y ese video, más bien, esa entrevista que tiene el padre con mi hija, lo grabé. Obviamente en ese momento estábamos preocupados los dos de lo que nos estaba diciendo la niña, en donde manifestó quién la agredió, cómo lo hizo y en qué zona de la casa lo hizo. El mismo papá menciona a las personas que estuvieron ese día en la casa, diciendo que él estaba, que estaba el tío, que estaba el esposo y que estaba la hijastra. Por supuesto, como deber de madre o deber de padres, pues lo que tiene que hacer uno es denunciar. Así fue, acudimos ambos padres, o sea, el papá de mi niña y yo, a levantar la denuncia. Sin embargo, el papá a la mera hora no quiso denunciar, desconozco la razón, sin embargo, él no quiso hacerlo. Yo levanto la denuncia, ingreso estos videos como pruebas o evidencias documentales. Una vez que empieza a haber una carpeta de investigación, el papá no debió de haber tenido acceso a la carpeta porque él no denunció. Sin embargo, él pudo después
pues manifestarse, ¿no?, en la carpeta de investigación como el padre de la víctima, así también nombrando a una abogada que al día de hoy está defendiendo al mismo acusado. A mí me empiezan a hacer manipulaciones en la carpeta de investigación, sobre todo en la cadena de custodia, ¿no? Yo no sé de los procesos, yo me guío por las autoridades, yo no sé cuál es el paso a seguir, ¿no? Yo simplemente digo lo que la autoridad me diga es el paso a seguir. Obviamente hubo una entrevista con el Ministerio Público en donde la niña lo manifestó, quién la agredió, cómo lo hizo, en qué zona, que era de noche, recuerda hasta la pijama que traía puesta. Posteriormente a esa entrevista nos mandaron a hacer un perito, una prueba psicológica con la perito Tania en Cuautitlán Izcalli, el cual efectivamente manifiesta que la niña es víctima de abuso sexual infantil. Después de eso, me percato que los videos que yo había integrado como evidencia a la carpeta de investigación desaparecieron. Estos mismos videos donde la niña manifestó todo, tanto a mí como a su papá. Obviamente el papá, como podía tener acceso a la carpeta y él podía también solicitar pruebas, no le bastó con las pruebas que ya habían salido favorables hacia la niña donde presentaba ser víctima de un abuso sexual, le pidió una prueba más en criminología a la niña, a mi bebé, donde obviamente corrobora una vez más que la niña presenta abuso sexual infantil. Esto quiero decirles que fue por los ministerios públicos, Mónica Hidalgo, Selene Jiménez, que son parte de la Fiscalía de Género. Aquí fue cuando a mí me empiezan a hacer manipulación desde la carpeta de investigación. Después obtenemos esto fue todo un año, desde que denuncio hasta obtener una orden de aprehensión pasó un año. La orden de aprehensión salió el 19 de marzo del 2023, en donde agarraron a Alejandro en el 22 de marzo del 2023 y lo vinculan a proceso el 26 de marzo del 2023. Para mi mala suerte, llevando el juicio de control, me toca la misma MP, Selene Jiménez. ¿Qué les puedo decir? Estuvo un mes y medio ingresado en Barrientos y la misma Fiscalía de Género, que es Selene Jiménez, y la fiscal, que es la titular de Fiscalía de Género, Dilcia Espinosa García de los Monteros, solicitan un cambio de medida cautelar para el agresor para que pudiera aportar un brazalete y así pudiera llevar su juicio en libertad. Por supuesto, me opuse, mis abogados en ese momento se opusieron, no son estos abogados, yo tenía otros abogados, y ahí fue cuando la jueza Iris Miranda Marcos pues dijo que podía aportar un brazalete, importándole un reverendo comino si corríamos peligros, si vivíamos cerca incluso, en donde por supuesto me lo llegué a encontrar también yo estando con mis hijas. Sin embargo, bueno, no pudimos hacer nada al respecto con ello. Solicito cambio de fiscalía a partir del brazalete, yo solicito un cambio de fiscalía, el cual me dan parte de la coordinación de litigio y me cambiaron también los ministerios públicos. Cambio de asesores, porque obviamente yo ya no podía confiar ni en mi sombra. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo es posible que un agresor pueda aportar un brazalete? Que la misma Ministerio Público que me tocó desde la carpeta y se lo estoy manifestando a la jueza que me hicieron esto y otro desde la carpeta de investigación, pasó por alto. Una vez teniendo a coordinación de litigio que forma parte de la maestra Elvira Salgado Díaz, a mí me empiezan a enderezar mi caso y empiezan a darle sentido a toda esa carpeta que me lo habían hecho terrible. Cambié de asesores, que es Jorge Bastida y el licenciado Javier Martínez Lince, y me empezaron a ayudar muchísimo. También los ministerios públicos, que es Gladys y la licenciada Lilia también. Y Joaquín también estuvo ahí, que fue el que inició justo esa etapa. Bien, llegamos a la fase intermedia de juicio oral, en donde precisamente está este juez, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, en donde por supuesto vio a mi niña a solas y la niña le declaró, le manifestó quién la tocó, diciendo el nombre de la persona, cómo lo hizo, mostrándole incluso
físicamente cómo fueron estos tocamientos y en dónde sucedieron los hechos, que fue en casa del tío, en el área de la cocina. Sin embargo, pues bueno, como todos sabrán, el fallo que dio el juez, que es sumamente indignante, es decepcionante, es doloroso y desgarrador para una madre estar luchando por 2 años, en donde ahí está toda la verdad, en donde están miles de pruebas de peritos de la niña, en donde corrobora que es víctima de un abuso sexual. El juez simplemente dijo, la niña de 4 años de edad no me dijo ni hora exacta, ni fecha exacta, ni dirección de casa del tío. Esto de verdad es alarmante en manos de quienes estamos. No es solamente el defender a tu hija, sino tienes que defenderte del mismo sistema que te está fallando, que se supone que está para protegerte, que está para proteger a nuestras infancias, a nuestros niños. Es de verdad un peligro salir a la calle en donde simplemente están defendiendo mal los derechos de los abusadores, en donde están dejando pedófilos que casi premian a este abusador, ¿no? De tú lo hiciste muy bien, lo hiciste perfecto a la edad de 4 años para que la niña no supiera estos datos. Autoridades, por favor, en manos de quienes estamos pidiendo que simplemente este juicio se lleve de manera justa e imparcial. El día de hoy está ingresada la apelación y pedimos a Tribunal de Alzada que por favor estudien a detalle esta apelación que se está metiendo, en donde vienen todos los agravios de las violaciones de los derechos de mi hija. Pedimos, sobre todo yo como madre de mi bebé, justicia, porque la verdad ya salió y el mismo juez corrobora que le crea a mi niña en cuestión de los tocamientos. Sin embargo, no pudo comprobarle estos datos que no le correspondían a una niña de 4 años. Gracias. Estamos atentos si tienen alguna pregunta. Adelante. Voy para allá, para allá. Pregunta Margarita Nicolás, de Grupo Raza. Buenas tardes, diputada, y a todos los que nos acompañan. Señora, me gustaría saber si ustedes ya tienen una denuncia en contra del juez que le dio la libertad a este sujeto, y también preguntarle a la diputada qué pasa en el Estado de México. Pareciera que los niños son los que menos importan para las autoridades. Tenemos el caso tan sonado como el de la niña Paulette, que nunca se metió a la cárcel a nadie, no hubo investigaciones, y todo porque las personas pertenecían a un grupo social, económico y político importante para el Estado. Los niños son los que menos les interesan. Esto fue lo de Paulette en el periodo del presidente Peña, y ahora con los de Morena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la exigencia que ustedes les hacen? Y la señora Figueiras, si pudiera comentarnos si tienen algún plan de que pues ir con el presidente de la República, ¿no? Porque dice que los niños pues son la prioridad también para este gobierno. Sin embargo, vemos que su gobernadora pues simple y sencillamente pues tampoco ha emitido algún juicio al respecto. Gracias. ¿Quieres contestar, Victoria? Sí. Bueno, respondiendo a su pregunta sobre si hay denuncias sobre este juez, ya acudimos con el Poder Judicial en la parte de visitaduría, en donde se están comprometiendo justamente en investigar el actuar de este juez, y ya tendremos, yo creo que en estos días tendremos algún avance sobre ello. Y bueno, de acudir hacia el presidente y eso, pues creo que yo lo único que he tratado de hacer es llegar con las autoridades que estuvieron en mi carpeta, ¿no? En mi denuncia, que es Fiscalía y que es obviamente Poder Judicial. Pues incluso al juez se le podría acusar de algún delito de corrupción, ¿no? Porque ¿cuál fue el motivo para que dejaran en libertad a esta persona y que desaparecieran las pruebas que dice que presentó ante los... Sí, pero eso ya le corresponde por parte de visitaduría el actuar contra estas autoridades. Gracias. Y de mi parte comentarte que justamente estamos aquí por eso, levantando la voz para que no haya impunidad, sea la autoridad que sea. La niñez merece ser visible, necesitamos escuchar, como bien dijo Victoria, esos gritos de ayuda que están pidiendo aquí y en todos lados. No es un caso aislado, lamentablemente, acabo de dar datos muy claros de lo que está pasando, y pues el exhorto está presentado con la exigencia a las autoridades de lo que queremos, justicia. No tenemos más preguntas, diputada. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y a todas. Muchas gracias.